tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Soy psicólogo de profesión con ya 12 años de experiencia profesional en este año 2020. Y también tengo una maestría en el campo del desarrollo local y de las ciencias sociales. El día de hoy quiero hacer una conferencia de algo muy importante en la coyuntura actual, que es la psicología del emprendimiento, ¿sí? La importancia de entender el emprendimiento desde el punto de vista psicológico. Acordémonos que el emprendimiento tiene componentes económicos, tiene componentes sociológicos, tiene componentes financieros, tiene componentes comunicacionales, técnicos, etcétera. Pero nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista de la psicología. Entrando ya a lo que es el campo de la psicología del emprendimiento, pues la base para entender el emprendimiento desde el punto de vista psicológico son las corrientes psicológicas o las corrientes de la psicología. Y ahí tengo otras conferencias que les invito a mi canal de YouTube. Si es que la mayoría me está escuchando o viendo en Facebook, pues les invito al canal en YouTube. Y ahí van a encontrar ustedes diferentes conferencias. Y una de ellas es las corrientes de la psicología o las corrientes y escuelas psicológicas. Buscan en mi canal en YouTube, está organizado. Y van a encontrar el título Corrientes Psicológicas. Y dentro de estas corrientes psicológicas, pues todo psicólogo, sea a nivel psicólogo social, educativo, psicólogo organizacional, psicólogo clínico, etcétera. Estudiamos siempre estas corrientes psicológicas, que es la base de cualquier psicólogo, independientemente de su campo de especialización, que es el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista, la psicología cognitiva, la psicología sistémica y la metapsicología. Entonces, ustedes pueden buscar estas conferencias dentro de mi canal en YouTube, insisto nuevamente, para que puedan conocer más cada una de ellas. Bueno, entonces comenzamos con el emprendimiento, ¿sí? Cómo entender el emprendimiento desde el punto de vista psicológico. Y ahí nace una pregunta básica. ¿Qué les dice la palabra emprender? Entonces, muchos han escuchado emprendimiento, pero quizás no se han hecho esta pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué les dice? ¿Qué connotaciones tiene el emprendimiento? Entonces, ese es un tema de partida. Y bueno, emprender está compuesto de dos palabras, que es es decir, dentro, desde el interior, es algo que surge desde el interior, puede ser desde el interior de la persona, desde su existencia de vida, y prender, ¿sí? Preendere, que significa prender, encender, empezar, comenzar. Entonces, el emprendimiento es algo que surge desde dentro, comenzar algo, prender esa llama interior. Y por lo tanto, emprender significa empezar a hacer algo, por lo general algo relativamente difícil, ¿sí? Algo difícil. No es fácil emprender proyectos, iniciativas, no es fácil, porque requiere mucha constancia, mucho entrenamiento, mucha voluntad y fuerza interior, porque justo desde ahí viene emprender, ¿sí? Desde dentro. Es dentro, desde el interior. Emprender implica impulsarse, ¿sí? Hacia la acción, o sea, no quedarse solamente en el pensamiento, o en las ideas, sino también ir a la acción, a la práctica. De manera proactiva, ¿sí? Ser activos, ser proactivos, en pro de la acción, ¿sí? En pro de la acción, hacia la acción proactivamente, aunque sea un poco redundante. Es decir, pasar de la idea a la práctica, de la idea a la acción, ¿sí? Eso implica emprender. Y uno puede emprender en diversos campos, ¿ya? Uno puede ser un emprendedor en diversos campos. Como por ejemplo, en los estudios. Uno quiere emprender, por ejemplo, ahora, en este momento habrá muchos jóvenes, adolescentes o ya mayores de edad que estén cumpliendo sus 17, 18, 19 años, incluso hasta más a veces, y se estén preguntando, bueno, yo quiero emprender una carrera, quiero estudiar una carrera en la universidad. Y ahora,
qué carrera me toca, qué me gusta, qué quiero. Entonces, el rato que yo paso de esa idea a la acción, pues estoy emprendiendo un camino, emprendiendo un proyecto que es mis estudios universitarios, por ejemplo. Mis estudios en una universidad de una carrera profesional. Y claro, a los 17, 18 años uno se pregunta esas cosas y es a veces difícil. Y mucha gente falla o han fallado, y me incluyo yo también, en seguir ciertas carreras universitarias. Entonces, ahí también es importante el rol del psicólogo y del orientador vocacional o profesional que permita también guiar, acompañar a los jóvenes, a los adolescentes y jóvenes a tomar una decisión para emprender una carrera universitaria en el campo de los estudios, de la academia, de los estudios académicos, los estudios universitarios. Entonces, si yo ya paso a la acción y decido ya una carrera, qué sé yo, abogacía, medicina, psicología, qué sé yo, trabajo social, arquitectura, ingeniería eléctrica, electrónica, automotriz, etcétera. Entonces, yo estoy emprendiendo ya un camino, un viaje, y estoy pasando de mi idea que yo tenía de seguir eso ya a acción. Pues me preparo para un examen de la universidad, que me acepte, escoger la universidad, analizar los costos, si es que tiene costos, si es que es gratuita. Entonces, ¿cómo voy a financiar eso? ¿Cuántos años me va a tomar ese viaje, ese proyecto académico que es de estudiar? Y no solamente en el pregrado, sino también en los posgrados. Hay gente que quiere seguir su maestría, quiere y no sabe a veces qué maestría tomar, qué facilidades hay para estudiar una maestría. Pues todo eso son procesos que uno tiene que emprender, tiene que llevarlo a la acción, ¿ya? El hecho de elegir una maestría también es difícil porque es un campo ya más de especialización, ¿ya? O un PhD, un doctorado. Eh, para no quedarse con los estudios de tercer nivel. Entonces, de pronto también eso implica un emprendimiento en el campo de los estudios, pero también uno puede emprender en otros aspectos, como por ejemplo proyectos, pueden ser proyectos medioambientales, pueden ser proyectos sociales, pueden ser proyectos productivos, proyectos económicos, etcétera. Entonces, esté uno solo o esté dentro de una empresa, inclusive como gerente, como jefe, como técnico. Entonces uno necesita emprender proyectos también. Entonces, llevar de esa idea que tiene qué sé yo, el alcalde, el gerente, el gerente de la empresa, pues cómo lo llevo yo a la acción. Y eso implica todo un proceso, ¿sí? De lanzarse de esa idea básica a cómo yo implemento ya ese proyecto en la práctica, en la acción. Entonces hay diferentes tipos de proyectos, proyectos comunicacionales, ambientales, sociales, productivos, económicos, técnicos, de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado en lo que es planificación estratégica en los GATS, en los gobiernos municipales y gobiernos parroquiales, pues entonces, ¿cómo hacer que esas ideas que tiene el alcalde, que tiene la gente, que las necesidades que tienen las personas, eh, implica todo un proceso de indagación, de investigación para poder tomar esas ideas y llevarlas a la práctica, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de proyectos. Entonces, eso implica desarrollar un proyecto, no solamente en los estudios, en las investigaciones, en los diagnósticos, que son muy importantes, sino ya después en los procesos de implementación, de gestión, de monitoreo de esos proyectos. Entonces, todo eso implica todo un proceso de emprendimiento. Y uno quiere también emprender, por ejemplo, empresas, tener una empresa. Ahora, por ejemplo, yo estoy emprendiendo este proyecto, este canal en YouTube, a través de videoconferencias y entrevistas. Entonces, a mí me ha tocado todo un proceso de aprendizaje, de conocimiento de ciertas herramientas para hacer este canal. Entonces, todo eso implica muchas cosas, ¿sí? Conocer cómo hago, cómo manejo la cámara, que a veces no es de la mejor, por ejemplo, la cámara que yo tengo, si es que la gente, cómo lo va a tomar, si es que la gente necesita estas conferencias, cuántos están reproduciendo las entrevistas, etcétera. Entonces, y las conferencias. Entonces, todo eso es un proceso de ir a la acción, de quedarme no solamente, tengo la idea de un canal en YouTube o tengo la idea de un proyecto ambiental que permita gestionar el río, la subcuenca o la microcuenca del río San Francisco. Entonces, ¿cómo le llevo eso a la acción? ¿Qué necesito?
qué recursos, qué vínculos, qué acciones, qué mecanismos necesito para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, en el campo de las empresas también es importante, y es lo que está más ligado al tema del emprendimiento. Yo tengo una idea de una empresa, bueno, voy a poner un negocio, bueno, ¿qué necesito para hacer? Por ejemplo, quiero poner una, qué sé yo, una panadería, ¿ya? ¿Qué necesito? ¿Cuántas panaderías ya existen? ¿Cuánta oferta, cuánta demanda en el mercado, por ejemplo, de Gualaceo o de Cuenca o del Ecuador? ¿Cuántas panaderías existen? Entonces tengo que conocer también a la competencia, si es que ya existe ese producto, si existe ese servicio. ¿Cómo me diferencio? ¿Cuáles serán mis clientes? Entonces son una serie de preguntas que yo tengo que hacerme para llevar de la idea a la práctica, a la acción. Necesito todo un plan para ir llevando un conjunto de estrategias, de mecanismos que me permitan cumplir mis objetivos, que es, por ejemplo, brindar productos y servicios en el campo de la panadería, el producto que es el pan, qué tipo de pan, la calidad del pan, el precio, ¿sí? Cómo voy a dar a conocer mi empresa. Entonces, todo eso es todo un largo proceso, o sea, no cualquiera puede emprender, no cualquiera tiene las facilidades para emprender. Por otro lado está si es que va a haber realmente una demanda, o a veces hay gente que se lanza a tener un proyecto, una empresa, un negocio, sin tener un mínimo conocimiento del mercado, de la situación socioeconómica, del entorno, sin conocer cuáles serán sus potenciales clientes, si ese producto tendrá acogida. Y pues evidentemente muchas de las empresas, de las microempresas, de las grandes empresas, fracasan a los 2, 3, 4, 5 años y se cierra porque evidentemente no se hace un correcto estudio de mercado, un estudio del entorno. Y ese es un tema fundamental y ahí les recomiendo mis conferencias sobre investigación, ¿sí? Metodologías de la investigación. Les recomiendo mis conferencias sobre marketing, introducción y conceptos del marketing, en lo que es también el etnomarketing. Tengo unas conferencias sobre marketing también, ligado al campo de la psicología empresarial, la psicología organizacional, donde que uno también revisa marketing para entender a las empresas, la psicología del consumidor, de los clientes. Entonces yo tengo unas conferencias ligadas al marketing. Busquen en mi canal en YouTube, dentro de Elvis Orellana Espinosa en YouTube, en el canal, lo que es marketing, lo que es metodologías de la investigación, es otra videoconferencia, otro lo que es etnomarketing. ¿Ya? Otra que es psicología, economía y marketing también. Y tengo también unas entrevistas sobre economía y marketing, entonces les recomiendo que vean estas entrevistas, estas videoconferencias en mi canal y ahí van a entender un poco mejor de lo que estoy hablando. Entonces, yo antes de lanzarme a construir una empresa, un emprendimiento empresarial, pues necesito ciertos conocimientos básicos de conocer a mi cliente, cuáles, si es que realmente tendré yo clientela. ¿Sí? Y es un tema difícil tener entre unos productos o servicios, son difíciles de que haya clientela porque ya hay una demasiada oferta en el mercado de, por ejemplo, de una panadería, ¿sí? O qué sé yo, de una metalmecánica, ¿ya? O de una cafetería o de un bar. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte de empresas, eso les digo, insisto nuevamente y voy a repetirlo, fracasan a los 2, 3 años máximo, 5 años. Entonces es difícil sostener una empresa en el mercado porque requiere muchos procesos de gestión de permisos, de investigaciones, de entender la lógica del mercado. Y eso es lo que vamos a revisar un poquito más adelante. Lo mismo en fundaciones, en ONGs. Nosotros en el año 2006 con unos amigos creamos una fundación ligada a formar a jóvenes, a educar a jóvenes, acá en la provincia de La Soya, en Gualaceo y Cuenca principalmente. Y bueno, también implican procesos legales, análisis de los estatutos, de cómo crear la fundación, de registrarse en tal ministerio. Entonces, es todo un proceso complicado, ¿ya? Requiere también dinero. ¿Cuánto dinero voy a invertir en esa empresa y hasta cuánto estoy dispuesto a perder o a ganar por esa inversión? Porque me puede ir bien como me puede ir mal. Entonces, eso es lo difícil del emprendimiento, que requiere muchos variables, muchos factores. No cualquiera puede emprender, pues evidentemente. No es fácil emprender. No todo el mundo está preparado para emprender, ni todo el mundo debería emprender. Entonces, ¿por qué? Porque requiere muchas cosas. Y claro, cualquiera puede ponerse una empresa, pero otra cosa es sostener esa empresa 15, 20, 30, 50 años, sostener una empresa. Eso es lo difícil, ¿ya? Porque la empresa puede quebrar.
Lo mismo en el campo de las fundaciones, de las ONGs, de la cooperación al desarrollo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fundaciones en estos últimos 15 años han desaparecido? ¿Sí? Que comenzaron en los años 90 y muchas han desaparecido porque no han tenido financiamiento, porque muchos, de pronto, factores legales, políticos, que incidieron que esas fundaciones, esas ONGs u organizaciones no gubernamentales se han cerrado. Lo mismo en el campo de la política. Es decir, emprender en la política, emprender un partido político, crear un partido político, un movimiento político, crear un proyecto político para una determinada ciudad, para un determinado cantón, una determinada provincia, un país, también requiere muchos procesos de análisis, de encuestas, de entrevistas, de conocer la gente qué espera de los políticos, de tener un nivel de preparación de sus integrantes, de ser conocidos, de ser famosos, de ser... lamentablemente la política se maneja más en torno a la fama más que a otras variables. Y bueno, evidentemente muchos artistas, futbolistas, deportistas, sin tener un básico conocimiento de cultura general, de cultura política, de gobernabilidad, han fracasado, pues evidentemente han llegado a un cierto nivel alto, pero al poco tiempo también han fracasado. Entonces no es fácil también emprender en política porque sí se requiere también una serie de factores, de conocimientos de gobernabilidad. Entonces, claro, un político está de moda, pasa unos 4, 5, máximo 10 años y después decae. Es lo mismo que las empresas. Pero otra cosa ya ser un político de por vida, ser un político formado un político que sirve a la gente, que tiene su ética, sus principios, sabe y conoce sobre la cultura política, sobre las políticas públicas, la planificación, los proyectos, cómo llevas procesos legales, de, qué sé yo, de ordenanzas, de leyes, cómo denunciar casos de corrupción, que es un tema fundamental, etcétera, etcétera. Entonces, la política, bueno, cualquiera puede ser político y a lo largo de la historia del país, del Ecuador, mucha gente ha sido, pues, se elige fácilmente un político y cualquiera que es famoso, pues se lanza y gana porque le conocen en los medios de comunicación. Pero ya otra cosa es hacer bien su trabajo, sostenerse en el tiempo, eh, hacer un proceso sostenido de duración en el campo de la política ya es otra cosa, ¿sí? Requiere otros niveles. Y lo mismo un partido político necesita también conocer si es que tiene aceptación por la ciudadanía, si tiene un partido o un candidato político, si es que realmente hay gente que conoce su perfil. Entonces requiere todo un proceso. O sea, no es fácil emprender en el campo de la política, es uno de los campos más difíciles, porque también requiere mucha inteligencia emocional, requiere mucho poder de estar dispuesto a estar criticado por mucha gente, porque ahora con las redes sociales es fácil que a uno le critiquen y le digan verdades, le digan mentiras, incluso le saquen cosas. Entonces es todo un proceso difícil también en el campo de la política y de la fama también en el campo de la política. Ya, entonces todo eso es un proceso de emprendimiento. Y aquí ustedes tienen una imagen, ¿sí? Aquí tienen ustedes una imagen donde están muchas marcas de diversas empresas que han comenzado con una idea y que después, por supuesto, ya han sido y se han sostenido durante muchos años, empresas de 50, de 20, de 10, 20, 50 años, 100 años, empresas de 200 años. Entonces, ¿cómo sostener eso y cómo ser también innovador también para no caer en lo mismo que cae la competencia? Por ejemplo, son grandes empresas transnacionales que controlan el mundo, qué sé yo, McDonald's, YouTube, Google, Coca-Cola, Yahoo, Nike, Pepsi, el mismo YouTube, Amazon, Unilever, Samsung, Mastercard, cada una, ¿cómo es? Macintosh, eh, Starbucks, etcétera. Entonces son empresas, primero que están en un contexto internacional que surgen principalmente en los Estados Unidos o en los países más desarrollados y que desde ahí se ha controlado el mundo a través de estas empresas y que también requieren muchos procesos sociopolíticos, de conocimiento del mercado, de expansión económica de sus países, porque no en cualquier país una empresa puede ser transnacional, solamente quizás en los países como Estados Unidos, como la China, ciertos países europeos que tienen un alto desarrollo, como Alemania, Inglaterra,
en el caso de América Latina, por ejemplo, en Chile, en Brasil, son empresas, en Colombia, Argentina, que son empresas poderosas y que han trascendido los límites de sus países y que se han consolidado como empresas internacionales. Entonces, todo eso implica procesos de conocimiento del mercado, conocimiento de la política, del entorno, de uno mismo, ¿sí? Como emprendedor, etcétera. Entonces, como les digo, el emprendimiento requiere muchas variables, muchos factores. Yo les voy a dar desde una mirada más psicológica, pero evidentemente que también hay otros factores, como los factores, ya había dicho, económicos, políticos, legales, sociales o sociológicos, culturales, antropológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, un primer elemento dentro de la psicología y del emprendimiento es hacer, por ejemplo, ciertos análisis, FODAs básicos por lo menos. Si uno quiere emprender un negocio, una empresa, un proyecto, pues evidentemente tiene que conocer aspectos básicos del análisis FODA, ¿sí? ¿Y qué es el análisis FODA? Pues el análisis FODA son las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene una persona o una empresa o un grupo de personas, ¿ya? Depende quiénes sean los emprendedores. Entonces, FODA son las iniciales de eso, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Ahora, para hacer este análisis, por ejemplo, en este caso de una persona, es importante conocer su situación interna como persona. Si hay factores internos, hay emociones, hay pensamientos, hay si uno está preparado, cuántos estudios tiene, cuánta capacidad tiene, qué conocimientos tiene de ese emprendimiento, qué conocimientos técnicos, qué conocimientos del mercado tiene. Entonces, pero más está relacionado con la situación interna. Las fortalezas y las debilidades son la situación interna de una persona, por ejemplo, o de una empresa, ¿ya? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Pero también hay cuestiones de fuera de la persona o fuera de la empresa o del emprendimiento, como son las oportunidades y las amenazas. Entonces, el análisis FODA lo que nos permite es hacer un análisis, una reflexión, un conocimiento de lo que sucede a nivel del individuo, de la persona, internamente como externamente, ¿sí? Y vamos a explicar más a detalle para que se entienda de una mejor manera. Pero digamos, eso es lo básico del análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y la situación interna de la persona, del emprendedor, es conocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y la situación externa, cuáles son las oportunidades y amenazas del entorno en el cual el emprendedor se va a desarrollar o la persona se va a desarrollar. Ya, entonces vamos a profundizar en cada una de estas. Las fortalezas, sí, tienen que ver con mi interior, como persona, como individuo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por poner en mi caso, ¿ya? Yo, Elvis Orellana, ¿sí? ¿Cuáles son mis fortalezas como persona, como individuo? ¿Qué tengo? Entonces, ¿para qué soy bueno, por ejemplo? ¿Ya? Yo tengo que hacer un análisis de para qué soy bueno. ¿Para qué me dicen que soy bueno? Tú sabes, la gente a uno dice, vos eres bueno para leer, vos eres bueno para escribir, me dicen, por ejemplo. Vos eres bueno para dar clases. Entonces, uno tiene que saber para qué es bueno, conocerse a uno mismo interiormente y saber cuáles son mis fortalezas. Después vamos a analizar las debilidades, pero en este caso vamos a analizar mis fortalezas. ¿Para qué soy bueno? ¿Sí? ¿Para qué me dicen, por ejemplo, mis amigos, la sociedad, mi familia, mi pareja, mis hijos, mis hermanos? ¿Para qué soy bueno? ¿Ya? Claro, ahora vivimos en una sociedad donde a veces la gente saca todo solo lo malo, lamentablemente. Nuestra psicología mediocre es que solamente te dicen a veces las cosas malas que tienes y no te dicen las cosas buenas. Hay familias que solo te pasan recordando lo malo que eres y las cosas malas que haces. Y los amigos también a veces. Pero no te dicen las cosas buenas por las que eres. Entonces a veces sí hay que decirles a las personas sus cosas, sus fortalezas como sus debilidades. Hay gente, en cambio, que le encanta que le digan solo las debilidades y a veces se siente mal.
Hay gente que le gusta solamente que le digan sus fortalezas. No, pues, somos personas que tenemos fortalezas y debilidades, nuestros pros y nuestros contras. Entonces, por eso, para conocernos a nosotros mismos, es importante preguntarnos para qué soy bueno, para qué somos buenos, para qué soy bueno yo. ¿Ya? ¿Cuáles son mis capacidades, mis destrezas, mis habilidades desde la niñez hasta la edad que tenga? ¿Ya? ¿Para qué me dicen que soy bueno? ¿Cuáles son mis mejores capacidades? ¿Ya? Tengo una conferencia que se llama Las corrientes, a ver, no, la psicología cognitiva. Tengo una conferencia que les recomiendo en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, que se llama La psicología cognitiva. Dentro de esa conferencia hay una parte que yo hablo de las inteligencias múltiples, ¿ya? Que esa conferencia les recomiendo para que también puedan conectar con esto que estoy diciendo en este momento. Entonces, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis inteligencias? Porque las personas, según una teoría psicológica, que es la teoría de Howard Gardner, tenemos 8 inteligencias múltiples. ¿Ya? Cada persona tenemos 8 inteligencias, unas más desarrolladas y otras no tanto, y otras casi nada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la capacidad, puedo tener una inteligencia, por ejemplo, lógica, matemática, puedo tener una inteligencia eh, comunicacional o lingüística, puedo tener una inteligencia espacial, ¿sí? Como me ubico en el espacio, puedo tener una inteligencia musical, puedo tener una inteligencia interpersonal, ¿sí? Cómo me llevo con las otras personas. Puedo tener una inteligencia intrapersonal, ¿sí? Cómo me conozco a mí mismo, ¿ya? Puedo tener una inteligencia ecológica o natural, ambiental, ¿sí? Y bueno, son como 8 inteligencias y en esa conferencia menciono las 8 y profundizo sobre eso. Entonces, ese puede ser un aspecto que permita a mí conocerme como persona. Entonces, ¿cuáles son mis mejores capacidades? Soy bueno para escribir, soy bueno para hablar, soy bueno para escuchar, soy bueno para mandar, soy bueno para, qué sé yo, para la carpintería, soy bueno para las matemáticas, soy bueno para la panadería, me gusta la cocina, soy bueno para la cocina, soy bueno para el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, preguntarnos cuáles son mis mejores capacidades, en qué soy hábil, ¿ya? ¿Cuáles son mis mejores habilidades? ¿En qué soy hábil? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Ya? ¿Cuáles son mis características más relevantes? ¿Sí? Entonces yo tengo que conocerme, soy una persona honrada, soy una persona honesta, soy una persona que le gusta solamente le gusta el dinero, o le gusta mucho la lectura, o le gusta, qué sé yo, bueno, a todo el mundo casi le gusta el dinero, pero otra cosa es ya, por ejemplo, cuáles son mis características humanas, cuáles son mis características intelectuales, físicas, si soy bueno para hacer un sombrero de paja toquilla, para elaborar calzado. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas a lo largo de mi trayectoria de vida? ¿Ya? Entonces, ese es un aspecto muy importante para emprender. Conocerme a mí mismo, conocer mis fortalezas. Y por supuesto, otro aspecto interior es mis debilidades. Pues evidentemente todos tenemos pros y contras, y como ya les había mencionado. Y por lo tanto, ¿cuáles son mis debilidades como ser humano, como individuo, como persona? ¿Ya? En este caso estoy aplicando a nivel personal, individual, porque esto también se puede aplicar para una empresa, para una organización, para una familia, para un pueblo, un territorio, un cantón, una ciudad, un país. Pero digamos, ahorita estoy haciendo solamente como ejemplo a nivel individual, ¿ya? Entonces, ¿para qué no soy tan bueno? ¿Ya? O buena, ¿ya? ¿Para qué no soy tan bueno? ¿Ya? ¿Para qué soy medio malo? O sea, ¿cuáles son la gente que me ha dicho que tengo de malo, digamos, en mí? Y lamentablemente en nuestra sociedad más vemos lo malo que lo bueno, entonces así que esto no será muy difícil. A mí me dicen horrores, ¿sí? Y así a cada uno de nosotros, en nuestras familias mismas, a veces en nuestras mismas familias, a veces medio cruel, nos dicen solamente lo negativo, estás gordo, estás ya viejo, estás, qué sé yo, sin cabello, sin pelo, etcétera. Entonces, te pasan recordando a cada rato, pero poco te dicen las cosas positivas que tienes. Entonces, nuestra sociedad sí se fija mucho más en las debilidades y en nuestros defectos, incluso se burlan de eso.
A mí me ha pasado mucho. Y en esta sociedad que es bien, bastante burlona, por lo menos en la sociedad ecuatoriana, gualaseña, suaya, pues evidentemente te dicen los aspectos negativos. Siempre la gente, por lo menos los envidiosos, siempre tratan de recordarte las cosas negativas de las que tienes. ¿Ya? Somos una sociedad así que solamente te ve las debilidades, poco te ven las fortalezas. Entonces, ¿en qué aspectos he fracasado frecuentemente? ¿Sí? ¿Cuáles han sido mis fracasos frecuentes? ¿Ya? ¿Cómo he fracasado? ¿Cuáles han sido mis fracasos? Entonces, hay aspectos también negativos. ¿Cuáles son mis características desfavorables, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, seguramente ya cuando yo comencé a hacer estos videos, mucha gente está viendo lo mínimo detalle para criticarme. Pues evidentemente somos una sociedad así, lamentablemente, repito nuevamente, insisto en esto. Entonces, no es fácil, no es tan difícil, digamos, darnos cuenta de nuestras debilidades. Ahora, claro, hay otra gente tan egocentrista que no le gusta que le digan sus debilidades, pues evidentemente también es del otro extremo, ¿ya? Entonces, hay extremos y extremos. Entonces, tampoco es bueno que te digan solo positivo. O sea, primero te vas a hacer el muy creído, muy creído. Pues, evidentemente tenemos pros y contras, fortalezas y debilidades. Entonces, ¿cuáles son mis características desfavorables? ¿En qué no me ha ido tan bien en la vida? ¿Ya? Son mis debilidades. De pronto, qué sé yo, no soy bueno para la música, de pronto no soy un buen cantante, de pronto no me gusta llevarme demasiado con la gente, intimidar demasiado con ciertas personas. Entonces también puede ser una debilidad, ¿sí? En mi aspecto, en mi personalidad, en mis características. Otra persona dice, bueno, yo no soy tan bueno para hablar, pero soy bueno para hacer, qué sé yo. Bueno, uno cuando habla está haciendo también, pero de pronto alguien dice, yo no soy bueno para hablar como tú, pero de pronto soy bueno en, qué sé yo, coger el martillo y una pala y una herramienta y estás ahí, dale, 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 todo el rato. Es un joyero, un artesano. Entonces, evidentemente hay gente que, otros en cambio somos buenos para hablar, y hablar es hacer, porque hablar es comunicar, hablar también es una práctica, hablar es debatir, hablar es participar de foros, analizar cosas, compartir lo que pensamos, lo que vivimos, escuchar, habilidades comunicacionales, somos buenos en eso, sabemos escuchar a las otras personas, sabemos entenderles a las otras personas, sabemos ponernos en el lugar de la otra persona, y por ejemplo los psicólogos en eso sí somos buenos, sabemos poner en el lugar de la otra persona, en lo que sufre, en sus padecimientos. Entonces, en cambio, las debilidades de uno puede ser, qué sé yo, coger un martillo, por ejemplo. Yo no soy tan bueno, ¿no? Desde chiquito yo no era tan bueno para los martillos, para las herramientas, para los serruchos, para, qué sé yo, para cosas como esas, ¿ya? Entonces, pero en cambio me he destacado en el campo deportivo, por ejemplo. Ya me he destacado en el campo de las letras, de las humanidades, de la historia. Entonces, en eso yo sí soy bueno, para escribir, por ejemplo. ¿Ya? Pero las cosas débiles también tengo que conocer, pues. Entonces, mis debilidades, en mi caso, por ejemplo, es a veces coger un martillo. Bueno, aunque yo sí seguí electricidad, no era tan bueno como habían otros amigos muy buenos en electricidad. O sea, manejar los cables, coger la herramienta, el playo. Ya, entonces, es otras capacidades que tienen esas personas. ¿Qué rechazo de mí también es importante? Algún rato haré una conferencia sobre la sombra, ¿sí? Según la perspectiva de Carl Gustav Jung, que es un psicólogo importantísimo del psicoanálisis, de la psicología analítica. También tengo una videoconferencia que les recomiendo sobre Carl Gustav Jung. Ya, entonces, algún rato haré una parte de su teoría que es la sombra, lo que uno rechaza de uno. O sea, uno a veces rechaza ciertas cosas de uno, no me gustan cómo soy en ciertas cosas. Entonces, también permite conocerme para poder emprender. ¿Ya? Entonces son mis debilidades. Entonces, en cada individuo hay fortalezas y hay debilidades. Y eso tengo que reconocer, tengo que conocerme. ¿Ya? Tengo que conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y lo mismo, esto puede ser aplicado para una familia, por ejemplo. ¿Cuáles son las cosas más positivas de esa familia? ¿Cuáles son las cosas más negativas? O puede ser en el caso de una empresa, cuáles son las fortalezas de mi empresa, de mi negocio, y cuáles son las debilidades de mi negocio, ¿sí? O de mi proyecto, cuáles son las fortalezas de mi proyecto y cuáles son las debilidades de mi proyecto, a nivel interno, digamos así. Y también hay aspectos externos que uno tiene que conocer, ¿ya? Si soy un emprendedor, una persona emprendedora, entonces tengo que entender cuáles son las amenazas
qué son los aspectos negativos del entorno que me impiden a mí emprender y seguir con mis proyectos o con mi proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo me afecta mi entorno? Por ejemplo, en mi caso, ya acá en el Cantón Gualaceo hay pocos psicólogos, o si es que hay psicólogos, no lo ejercen aquí en Gualaceo. Entonces, ¿por qué? Porque el entorno todavía tiene la creencia de ir donde Taita cura, a la misa, y ahí se le va a resolver todos los problemas. O solamente rezar, por ejemplo. Entonces, la religión, para mi punto de vista, tiene sus cosas muy interesantes, pero también tiene cosas muy terribles. Y evidentemente la gente más se apega a las religiones, ya sea la religión católica, en caso de Gualaceo, el Azuay, o religiones protestantes como Testigos de Jehová, cristianos, grupos de cristianos, evangelistas, etcétera. Y bueno, la gente más se apega a eso, pero no reconocen que la psicología es tan importante, ¿sí? Y que va más allá de la religión, que no es una religión la psicología. Toma ciertos aspectos de la religión, por supuesto, o de las religiones en general. Hay una corriente que es la psicología transpersonal que toma muchos elementos del zen, del budismo zen, del hinduismo, de las religiones orientales. Entonces, evidentemente, sí se alimenta a veces la psicología de las religiones, pero no solamente de las religiones, la psicología es una ciencia, una rama también de la filosofía, y es un arte que permite a las personas conocerse a sí mismas y trascender, intentar que sean más felices, mejorar su calidad de vida, ¿ya? Desde el punto de vista humanístico, espiritual, social, etc. Entonces, a lo que voy es que en Gualaceo todavía la gente va a Taita Cura o a Taita Pastor y no reconoce la psicología como una herramienta importante para mejorar su calidad de vida. Entonces, a veces la gente desconoce sobre qué hace un psicólogo. Entonces, por eso, evidentemente, yo estoy desarrollando conferencias para que la gente conozca qué hace un psicólogo, la importancia de la ciencia, la importancia de la filosofía y la psicología para asesorarles a las personas a mejorar su calidad de vida, de sus familias, de sus, qué sé yo, en procesos difíciles como un duelo, una muerte, una depresión, la ansiedad, los nervios. Entonces la gente todavía no le reconoce al psicólogo como un ente importante dentro de la sociedad para mejorar su calidad de vida. La gente va al dentista, va al médico, pero poco va al psicólogo. Entonces cada vez, ojalá, con estas conferencias la gente entienda el entorno en el cual yo me desenvuelvo, pues entienda la importancia de un psicólogo. Entonces, si uno quiere emprender en el campo de la psicología, pues evidentemente tiene que entender su entorno. Y mi entorno ha estado marcado mucho por la religión católica y los sacerdotes. Y no se ha reconocido a la psicología como una ciencia, como parte de la filosofía que apoya a las personas. Entonces, para uno emprender tiene que conocer también su entorno en el cual se desenvuelve. Si me voy a poner, por ejemplo, aquí, qué sé yo, de pronto, una tienda de bikinis, por poner un ejemplo, pues evidentemente estamos en la sierra y no va a ser tan favorable de pronto. O sí va a vender algo solamente en cuestiones de piscinas o de, qué sé yo, de verano. Pero evidentemente ponerse una tienda de bikinis en Montañita o en Salinas, pues, evidentemente va a tener más salida ese producto, va a vender más. Entonces uno por eso tiene que conocer su entorno en el cual se desenvuelve, ¿ya? ¿Qué hay en el entorno que me afecta? ¿Sí? Que me impide, cuáles son las amenazas de mi entorno. De pronto, mi entorno, qué sé yo, quiero ponerme una heladería, pues evidentemente tengo que conocer cuántas heladerías hay, cuál es la competencia, si es que hay demasiadas heladerías o si es que hay pocas, o si es que esas pocas heladerías que existen están ofreciendo los productos que yo estoy pensando poner. Y acá en los entornos, en Gualaceo sucede mucho que alguien se pone una cosa y enseguida hay bastantes negocios que copian enseguida, copian, 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 copian. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema del calzado. ¿Sí? Tengo una videoconferencia sobre una amiga que es Grace Cabrera, que le hice una entrevista sobre calzado. Entonces ella tiene cursos incluso en diseño de calzado y tiene un negocio en calzado. Y acá en Gualaceo, pues evidentemente hay muchos negocios de calzado, mucha gente viene a comprar antes de la pandemia del 2020 que estamos atravesando, pues venía mucha gente a comprar
zapatos, principalmente zapatos de mujeres, de femenino, calzado femenino. Y pues evidentemente alguien se pone una zapatería y ya todos se comienzan a poner la misma zapatería, los mismos zapatos y casi y comienzan a competir entre precios. Pero nadie pone, por ejemplo, una tienda solamente de carteras, o qué sé yo, o solamente de calzado de varón, o solamente calzado de niño. Entonces ya eso ya es tener calzado, pero es diferenciarse. Lamentablemente en nuestra sociedad se copia mucho, hay poca capacidad cerebral y de innovación creativa. Entonces, hay pocos que se diferencian de los otros. Entonces, alguien se pone un negocio, un bar, entonces ya todos quieren ponerse un bar. Alguien se pone una zapatería, todos quieren ponerse la misma zapatería. Alguien tiene, qué sé yo, quiere ponerse una discoteca, entonces todos la misma discoteca y la misma música. Entonces, otra cosa es tener una discoteca, por ejemplo, especializada solo en salsa y merengue, en ritmos tropicales, ¿ya? O, por ejemplo, una salsa especializada solo en adolescentes, una salsa solo especializada en mayores de 50 años de edad, por ejemplo. Se me viene, estoy tratando de imaginar. Entonces, las amenazas del entorno es que somos un entorno bastante copión, no somos innovadores, nos falta mucho creatividad. Algún rato haré una videoconferencia sobre la importancia de la innovación en los negocios, en los emprendimientos y en las empresas. Entonces, eso es importante. Lo mismo, hay, por ejemplo, qué sé yo, abogados. Todos los abogados son generalistas. Entonces, no hay, por ejemplo, un abogado aquí que sea especializado solo en niñez y adolescencia. Yo veo que todos hacen de todo. Ya, puede ser importante que haya gente que haga de todo, los abogados. Pero, por ejemplo, yo no conozco abogados solamente especialistas en penal, por ejemplo. Entonces, eso le va a dar un factor diferencial a los otros. Un abogado solo especialista en temas agropecuarios, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En civil. Un abogado especialista en temas civiles. Entonces, todo eso requiere una cierta especialización, una cierta innovación. ¿Ya? Entonces, es muy importante. ¿Ya? Entonces, si yo quiero emprender, tengo que conocer mi entorno. Cuánta gente hay, cuáles son mis clientes y si es que estos entornos son una amenaza para mí que me permita emprender, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me quiero poner un negocio y el municipio no permite ese tipo de negocios aquí? ¿Ya? O me pasan solamente molestando porque son, qué sé yo, me tienen algo contra mí, por ejemplo, que me impiden ponerme una empresa. Políticamente no me quieren mucho. Entonces también es una amenaza para uno poder emprender un proyecto o una empresa. Son amenazas. Hay amenazas también ambientales. De pronto, qué sé yo, uno tiene pensado ponerse una tienda de ropa y llegó la pandemia. Y recién al mes, antes de que llegue la pandemia, se puso ese negocio. Vino la pandemia y le jodió. Y total que pidió un préstamo de tantos dineros, qué sé yo, $10,000 para ponerse el negocio. Viene la pandemia, no salen mis productos, quiebro. Son amenazas también ambientales, qué sé yo, un terremoto, como sucedió acá en el Ecuador hace unos 4 años, 3, 4 años, 2017 me parece que fue. Entonces de pronto alguien se pone un hotel, viene el terremoto, la infraestructura estaba mal, le derrumba toda la infraestructura del hotel. Es una amenaza exterior. Entonces uno tiene que conocer también todas esas amenazas que hay, esos factores en el exterior que se salen a veces de mis capacidades y de mis cosas internas. Entonces, por eso es importante conocer qué hay en el entorno que me puede afectar o que me afecta. ¿Cuáles son los aspectos negativos de mi entorno familiar, de mi entorno relacional, residencial, social, cultural, económico, político, ambiental, etcétera? ¿Ya? ¿Cuáles son esas amenazas? De pronto, una crisis económica como la que estamos atravesando, pues evidentemente, y todo el mundo ahora en Gualaceo, hablo de Gualaceo porque es la realidad que estoy aquí cerca y que conozco, entonces todo el mundo de pronto se hizo chef, o se hizo cocinero, y venden los mismos productos, pero de pronto no están innovando en otros aspectos, ¿ya? Porque evidentemente hay una crisis económica que la gente a veces no entiende que estamos en una crisis económica brutal y que la economía depende de la política pública, ¿ya? Entonces,
evidentemente, y es una crisis que viene arrastrándose desde hace muchos años. Entonces, ahora estamos en una crisis económica con la pandemia. Si ya antes de la pandemia ya estábamos en una crisis económica acá en el Azuay, en el Ecuador, evidentemente con la pandemia prácticamente no hay dinero casi. De pronto, qué sé yo, una buena alternativa podría ser el mismo trueque. En otras ciudades y pueblos ya están implementando el trueque en vez de, como no hay mucho dinero, entonces generemos procesos de intercambio sin la intermediación del dinero y la moneda. Ya, entonces pueden ser factores externos que uno no se da cuenta y que no lo tiene muy en cuenta, valga la redundancia, no lo tiene muy presente cuando uno emprende un proyecto. Por eso uno tiene que analizar su entorno para poder saber y cuáles son esas amenazas o potenciales amenazas que me permiten que mi negocio quiebre o mi proyecto no salga adelante. Entonces, esos son elementos importantes. Y para eso a veces nosotros necesitamos contratar ciertos consultores que nos ayuden a estudiar cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y, por supuesto, las oportunidades. ¿Ya? También hay oportunidades que son aspectos del exterior. Entonces, ¿qué puedo aprovechar de mi entorno para poder sacar adelante mi empresa, mi emprendimiento? Entonces, muy importante el tema de las oportunidades. ¿Qué aspectos del entorno me favorecen para mi empresa, para mí como emprendedor? ¿Cuáles son los aspectos positivos de mi entorno familiar, relacional, residencial, social, cultural, político, económico, ambiental, etcétera? ¿Cuáles son esas oportunidades que yo puedo aprovechar? De pronto, hay una política el próximo mes que dice vamos a proteger a la industria turística, ¿sí? Y vamos a invertir muchísimo en la industria turística. Entonces, de pronto es una oportunidad para, si es que yo quiero poner, qué sé yo, una operadora de turismo, o un restaurante o un hotel, ¿ya? Entonces, tengo que uno también conocer el entorno y saber cuáles factores de ese entorno me pueden ayudar a mí como persona y como emprendedor o en mi emprendimiento, en mi proyecto. Entonces, son elementos importantes que hay que tenerlos en cuenta al momento de emprender. Entonces, eso es el análisis FODA, conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas y las debilidades son aspectos internos que yo sí puedo controlar en mí o en mi empresa, en mi negocio. Y hay factores externos que se salen de las manos y que sí inciden en el desarrollo de mi empresa o mi emprendimiento, que son las oportunidades y las amenazas. ¿Ya? Entonces, todo esto es muy importante conocer, hacer un análisis FODA y claro, evidentemente, para hacer un análisis FODA requiere todo un proceso hacerse, de uno, de preguntarse, de estudiar, de conocer, o si no, de irse donde un psicólogo a que me ayude a conocer cuáles son esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, los psicólogos apostamos en eso, conocemos estas herramientas para asesorarles a las personas. Si la misma persona no puede conocerse a sí misma y conocer cuáles estas variables. Entonces, son herramientas que como psicólogos utilizamos para acompañar al desarrollo humano, al desarrollo psicológico de los individuos o de las familias o de las empresas. Ya. Otro aspecto importante dentro del emprendimiento, y voy a pasar un poquito medio más rápido, es cuál es mi misión. ¿Cuál es mi misión como emprendedor? ¿Cuál es mi misión en mi vida? ¿Quién soy? ¿Me conozco? Y para construir mi misión, que es mi objetivo de vida, ¿para qué estoy aquí en esta vida? ¿O para qué va a servir mi emprendimiento? ¿Cuál es mi verdadera misión? ¿Sí? Entonces es importante hacerse algunas preguntas. ¿Me conozco a mí mismo? ¿O conozco a mi empresa? ¿Quién soy? ¿Quién es mi empresa? ¿Qué es mi empresa? ¿Cómo me defino en lo intelectual, en lo emocional, en lo creativo y en lo físico, corporal? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí en esta vida? ¿Para qué? ¿O simplemente es venir, vivir, ya lo que venga y lo que venga? Pues nada más. Pero no me pregunto cuál es la razón de mi existencia en esta vida. ¿Para qué vine a esta vida? ¿Y para qué voy a emprender? ¿Para qué estoy haciendo este proyecto? ¿Cuál es la misión de mi proyecto?
¿Qué misión va a cumplir mi proyecto en una sociedad? ¿Qué me motiva a mí a hacer ese emprendimiento? ¿O qué me motiva en general en mi vida? ¿Cuáles son mis pasatiempos favoritos? Cuando uno, cuando uno se pregunta cuáles son los pasatiempos favoritos, pues ahí puede encontrar muchas respuestas, ¿ya? Para construir su misión de vida. ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es la misión de vida de mi proyecto? ¿Cuál es la misión de mi empresa? Pues satisfacer, qué sé yo, las necesidades de mis clientes para que tengan una mejor calidad de vida y un gusto a su paladar, en el caso de que sea un restaurante, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi misión? Para construir mi misión se hace falta estas preguntas, preguntarnos estos elementos. Pero bueno, o sea, también hay otros aspectos y uno como psicólogo pues ayuda a descubrir cuál es la misión de las personas o de las empresas o de los negocios en una determinada sociedad para que se sostengan en el tiempo, no a los 2, 3, 5 años ya uno se puso una empresa, un bar y ya, chao. Y esa inversión que a veces son fuertes, pues de pronto murió, decayó, no tuvo resultados. ¿Cuál es mi visión? Es otro elemento. O sea, aparte de conocer mis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y mi misión, que es para qué estoy en esta vida, también es importante mi visión. ¿Qué quiero lograr en mi vida? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Qué legado quiero dejar con mi vida? ¿Cuáles son mis sueños, mis anhelos? ¿Ya? ¿Cómo me visualizo yo como persona o como empresa o como negocio en 5, 10 o 20 años? Claro, evidentemente uno tiene que soñar, pero también soñar con los pies en la tierra, porque uno puede soñar horrores. Pero sin embargo, sí es importante la visión, que son los sueños, qué aspiro, qué visual, cómo me veo yo en 5, en 10, en 20 años. ¿Sí? De pronto, qué sé yo, en 5 años me veo que mis productos no solamente se vendan aquí en Gualaceo, sino se vendan en Paute, se vendan en Sixi, se vendan en Jordelec, se vendan en El Cabo, se vendan en San Juan, se vendan en Cuenca, se vendan en Azogues, en Machala, en Loja. ¿Ya? Entonces así visualizo mi empresa. Mi empresa visualizo que, ahora, si es que ahorita estamos 3 personas en mi familia, en mi empresa familiar, yo quiero generar empleos para 50 personas, por ejemplo, que trabajen en mi empresa. Esa puede ser una forma de visualizar. Entonces, quiero crear mi empresa para generar trabajo, para dar trabajo a la gente. No solamente a mi familia, sino a mucha gente de mi localidad o de mi ciudad. ¿Ya? ¿Cómo me veo a largo plazo en 5, 10, 15, 20, 50 años en el aspecto intelectual? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué conocimientos he adquirido? ¿Qué títulos tengo? ¿Qué cursos? ¿Qué capacitaciones he tenido para mejorar a mí como persona, como emprendedor, como empresario, como político, etcétera? ¿Cómo me veo en lo intelectual, en lo emocional? ¿Soy una persona más tranquila, más pacífica? ¿O soy una persona, qué sé yo, que tiene mejores relaciones humanas con los demás, con las amistades, etcétera? ¿Ya? En lo creativo, ¿soy una persona creativa o que simplemente copia lo que los otros hacen? ¿Ya? Entonces, ¿qué capacidad creativa tengo? De innovación, que es muy importante en las empresas y en el emprendimiento, la innovación. No ser una simple copia del otro. ¿Ya? Y en lo corporal, de pronto, o en lo físico, ¿sí? En lo corporal y en lo físico. De pronto me veo más flaco, me veo un poco más gordo, me veo un poco más con canas, me veo de pronto con barba. En lo corporal, cuánto estoy pesando, me puedo plantear metas. O mi empresa en lo físico, por ejemplo, puede ser que mi empresa genera o vende o tienen utilidades, qué sé yo, $10,000 al año en utilidades. ¿Sí? O voy a incrementar mi nivel de ventas. O, qué sé yo, voy a generar 100 empleos en el Cantón Gualaceo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es preguntarnos cuál es mi visión de futuro.
¿sí? Mi misión es para lo que estoy aquí, cuál es mi objetivo principal de mí, de mi empresa, de mí como emprendedor. Y la visión es lo que yo aspiro en el corto, mediano y largo plazo. Y más en el largo plazo, por supuesto. Y las metas están ligadas con la visión, pero las metas son ya números concretos. ¿Cuáles son mis metas en lo intelectual? Sí, para yo lograr esa visión, ¿cuáles son los hitos importantes? ¿Cuáles son las metas chiquitas que yo tengo que ir cumpliendo para yo lograr mis objetivos, mi visión? Entonces, tengo metas yo en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual, en lo material. No solo en lo material, lo espiritual también es importante. Lo espiritual no solamente puede ser el aspecto religioso, pero más allá también solo de la religión. ¿Cómo me veo yo espiritualmente? Soy una persona de bien, soy una persona que se conoce a sí misma, que está emocionalmente estable, intelectualmente bien capacitado, que aporta a la sociedad, etcétera. Entonces, ¿cuáles son mis metas? Y las metas tienen también indicadores, tienen a veces números. Mientras más numéricos sean las metas, pues es mucho mejor. Y hay maneras que uno puede asesorar para cumplir determinadas metas de una empresa, un negocio, etcétera. ¿Ya? Y cuáles son las estrategias que voy a aplicar para conseguir esas metas, esa visión y esos objetivos. ¿Cómo voy a conseguir mis metas? ¿Cuáles son los mejores caminos a seguir? ¿Qué pasos o movimientos tácticos o estratégicos tengo que hacer? ¿Cómo utilizaré mis fortalezas para cumplir los objetivos? ¿Cómo canalizaré mejor mis debilidades? ¿Cómo contrarrestaré las amenazas del entorno? De pronto me construyo una casa para, qué sé yo, para un hotel o para una tienda. De pronto tengo que hacer con buenas estructuras para que si es que viene un terremoto, pues evidentemente ese edificio o esa casa no caiga fácilmente. Entonces es una forma de contrarrestar o evitar ciertas amenazas externas para que quiebren mi negocio. ¿Cómo aprovecharé las oportunidades? De pronto bajan las tasas de interés para un crédito, para mi negocio, entonces evidentemente esa es una oportunidad. De pronto me dan una beca para capacitarme, qué sé yo, en gastronomía, en calzado, en psicología, en deportes, etc. Entonces, ¿cómo aprovecho yo esas oportunidades para cumplir esas metas? Entonces, todo eso es parte de la psicología del emprendimiento, ¿sí? Son herramientas de planificación, son herramientas que permiten diseñar proyectos. Y evidentemente la investigación es un factor importante, pues, para después pasar a la acción. ¿Sí? La investigación y la acción están ligadas. ¿Cómo investigo? Si es que mi producto tendrá acogida en el mercado. Entonces, todas estas son herramientas. Y hoy yo sí les recomiendo mis otras conferencias, aparte de esta de aquí, y al final, en los últimos 10 segundos de este video, cuando termine todo este video, 10 segundos va a salirles otras conferencias. Y una de esas conferencias que desde ya les menciono es, revisen lo que es metodologías de la investigación. Tengo una videoconferencia como Elvis Orellana Espinosa en YouTube, en mi canal en YouTube. Revisen la conferencia metodologías de la investigación, marketing, introducción y conceptos, psicología, economía y marketing, psicología económica también, si esto me estoy olvidando. Hay una conferencia que tengo sobre psicología económica, ¿ya? Y lo que es, ya dije, psicología, economía y marketing, marketing, introducción y conceptos, y lo que es etnomarketing también. Son algunas de las conferencias que les recomiendo que están ligadas a esta conferencia. Incluso hay una conferencia que les recomiendo que se llama Psicología Organizacional, ¿ya? Entonces, paralela a esta conferencia y complementaria a esta conferencia para saber lo importante que es la psicología del emprendimiento son psicología económica, videoconferencias sobre psicología económica, videoconferencias sobre psicología organizacional, videoconferencias sobre marketing, videoconferencias sobre etnomarketing, videoconferencias sobre psicología, economía y marketing. Todas estas conferencias van a encontrar en mi canal en YouTube y les recomiendo. Y por supuesto también estoy a las órdenes para cualquier asesoría, acompañamiento en lo que es sus emprendimientos, desde la mirada psicológica, por supuesto, ¿sí? Porque esa es mi rama fuerte. Desde la psicología
¿Por qué? Porque un emprendedor tiene que ir a un psicólogo. Muy importante. ¿Ya? Entonces, al psicólogo no solamente van los locos, entre comillas, que esa es la mala creencia que nos han vendido. El psicólogo está para acompañar procesos de emprendimiento, de organizaciones, de empresas, de capacitación, de educación, ¿sí? Porque un psicólogo tiene estas herramientas. Y yo les estoy dando acá estas herramientas, pero bueno, si es que quieren ya una asesoría más personalizada, pues estoy a las órdenes para los emprendedores. Capacitar emprendedores. Capacitador, he trabajado mucho en el tema de emprendimiento. Tengo un posgrado, también tengo en emprendimiento e innovación. Conozco del tema y también yo he emprendido en diferentes campos, con diferentes proyectos. He hecho planificación estratégica. Entonces, estoy a las órdenes. Ahí está mi número de teléfono en pantalla. El código del Ecuador es 593, el código de la provincia es 07 acá en el Azuay, y mi número de teléfono convencional, ahora estoy sin el celular, que es 2255-459. Y también se pueden contactarme al Facebook, estoy en el canal en YouTube, en Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn. Pero sobre todo les pido que visiten mis diferentes conferencias, videoconferencias y mis entrevistas que hago sobre diversos temas, ligando psicología con otras áreas, que es mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Suscríbanse a mi canal, compartan estos videos para que otras personas también conozcan del tema, y pues estoy a las órdenes, ¿sí? Visiten las videoconferencias que les había mencionado, y también al final de esto les va a salir algunas videoconferencias, unas 4 que son las más relevantes. Eso ha sido todo, amigos y amigas. Seguramente muchos me estarán viendo en Facebook, pero vayan al canal de YouTube y ahí conozcan, capacítense, y pues si es que tienen preguntas, inquietudes y un asesoramiento ya más específico, pues estoy a las órdenes, ya sea para asesorarles a nivel físico, acá en el lugar donde yo estoy, que es en Gualaceo, o de manera online también en cualquier parte del mundo, ¿sí? Con las diferentes tecnologías que tenemos ya hoy en día. Bueno, pasen bien, cuídense mucho. Su servidor, Elvis Orellana Espinosa. Chao, chao.